Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, señoritas. Gracias por su asistencia. Iniciamos nuestra segunda semana de trabajo, ya un paso más cerquita de la meta. Le voy a molestar, si fuera tan gentil, Claritza, ¿nos podría colaborar con una breve oración para iniciar nuestra jornada, por favor? Bueno, más te pedimos por la salud y por un techo. Ir a cada curso. Te pido de cada uno y amigos para que todos sigamos teniendo que nos contagiemos de bastante para que nos ayudes a que nos imparten comida, techo y a nuestra familia. Una de mis compañeras docentes nos acompañará. Amén. Muy amable. Vamos a iniciar entonces. Trabajamos administración pública y encontramos el tema sobre la legislación, que es el proceso por medio del cual pues formulamos y promulgamos leyes de todo tipo dentro de nuestro país. El principal procedimiento que se utiliza en nuestro país pues es el que tenemos en pantalla, es el procedimiento legislativo, proceso legislativo. Este lo vieron ustedes el año pasado en el curso de Derecho. Esperaría yo que lo hubieran alcanzado a ver. No sé si se recuerda alguna de ustedes. Que es el procedimiento de cómo se crea una ley, ¿verdad? En nuestro país. ¿Será que se recuerdan un poquito de este tema? ¿Sí lo lograron ver? Señorita. Bueno, Lisbeth ya no lo recuerda, ¿verdad? Ya no, señor. Las otras compañeras, ¿será que sí lo recuerdan? Bueno, vamos a hablar un poquito de él entonces.
para que una ley surta sus efectos dentro de nuestro país, pues necesitamos realizar un procedimiento y es el que tenemos en pantalla. Como su mismo nombre lo indica y valga la redundancia, para iniciar, pues necesitamos que un ente venga y proponga una ley nueva. Entregue una iniciativa de ley, ¿verdad? Al Congreso para que éste lo pueda estudiar y decir si es factible o no. Entonces se presenta una iniciativa de ley. ¿Y quiénes pueden proponer una nueva ley? No sé si ya tienen su ficha ahí a la mano, pueden ir viendo ahí. ¿Alguna de ustedes que me pudiera dar un ejemplo de quiénes tienen iniciativa? Muy. En la ficha ustedes pueden ver, ¿verdad? Les anoto ahí qué entes. Por ejemplo, los diputados. Por ejemplo, la universidad. Imagínense, la universidad puede venir y aportar los conocimientos que ellos tengan, ¿verdad? En esta materia y ellos promover una nueva ley. Siempre recuerde que estas pues tendrán que ser en favor, en beneficio de toda la población, no solamente de algunos sectores. Luego de que se propone, pues es necesario discutir sobre sus beneficios, sobre los efectos que pueda ocasionar dentro de la población, ver si es útil o no, y entonces viene el Congreso y se reúne y discuten, ¿verdad? Esta discusión debe basarse en buscarle lo bueno y lo malo, ¿verdad? No en venir y ponerse a pelear entre ellos y hablarse mal, no, sino que venir y analizar los beneficios que pueda brindar esta ley. Luego de que es discutida, pues pasamos a su aprobación de ser aprobada, de ser aceptada por todos. Entonces se aprueba. Esto debe de ser también con respaldo del presidente. Ninguna ley se va a aprobar sin que él primero la haya revisado y haya dado su visto bueno. De lo contrario, la puede vetar. ¿Alguien ha escuchado esta palabra? ¿Recuerda? Veto, la palabra veto con V. No se recuerda. Bueno, el veto es el procedimiento por medio del cual el presidente puede venir y decir, no, esta ley no nos funciona. Puede ser que se vete una ley de forma total o bien de forma parcial. Solamente algunos artículos de los que se colocaron dentro de la ley, pues no están muy acorde a lo que se busca y entonces es mejor modificarlos. Entonces no se aprueba inmediatamente, sino que se regresa para que se modifique y luego ya se vuelve a revisar, se vuelve a discutir sobre ella y se aprueba. Luego de ser aprobada, pues sucede la sanción. Nos indica por un plazo de 15 días. Se puede devolver al Congreso con observaciones y en este caso, pues ya nos da un previo de decir, sí va a surtir sus efectos, ¿verdad? Y luego de ser sancionada de forma positiva, quiere decir que sí, ya está completamente arreglada, ya se le hicieron sus cambios o los que se le hayan anotado en determinado momento, se aprueba y se sanciona y es necesario publicarla. ¿Por qué? Porque si no la publicamos, pues no se va a enterar el resto de la población y esto pues va a venir a causar inconvenientes. En algunos momentos la publicación puede ser inmediata, porque en la misma ley va a decir, entrará en vigencia el mismo día de su publicación.
o entrará o tendrá vigencia a partir del 1 de julio del año 2021. Entonces, de acuerdo a cómo se establezca dentro del cuerpo de la ley, así será tanto su publicación como su vigencia también, para saber si es de vigencia determinada o vigencia indeterminada. ¿Recuerdan ustedes la vigencia determinada? Porque tenemos una fecha establecida dentro de la cual va a surtir efectos esta ley, o vigencia indeterminada, porque solo dice cuándo inicia, pero no nos dice si en algún momento va a dejar de ser aplicada. ¿Tienen algún comentario con este procedimiento, señoritas? Gracias. Dentro del proceso legislativo, o la legislación, mejor dicho, pues también vamos a encontrar los decretos de emergencia, tratados, decretos leyes y algunos reglamentos. Tenemos, por ejemplo, un decreto de emergencia que constituye un medio de desarrollar, la función administrativa que le compete. Quiere decir que sucedió tal situación y es necesario buscarle una solución, entonces en ese mismo momento se emite un decreto. Por ejemplo, cuando suceden fenómenos naturales que afectan a la población en el país, es necesario buscar soluciones rápidas que surtan sus efectos inmediatamente. Entonces, ahí surgen los decretos de emergencia, porque es algo que surge de repente y es necesario resolverlo inmediatamente. Tenemos tratados internacionales, como su mismo nombre nos indica, pues afectan no solamente a un país, sino que a otros. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio. Este es un acuerdo que se hizo con otros países para poder comerciar entre ellos y nosotros de tal forma de obtener un beneficio económico igualitario para todos, ¿verdad? Siempre respetando los derechos de cada uno de esos países. Tenemos los tratados contratos. Nos menciona ahí que son los que regulan materias que afectan a las partes que intervienen, ¿verdad? Como todo contrato, pues siempre habrá dos partes. Las dos tendrán derechos y obligaciones. Nos dice como ejemplo las alianzas, las relaciones comerciales. ¿Qué va a buscar este tratado contrato? Que ambas partes obtengan un beneficio sobre lo acordado. Por ejemplo, relaciones comerciales. Ven ustedes que, por ejemplo, en Japón, pues se producen muchos repuestos o componentes de distintos productos, por ejemplo, de los vehículos. Allá se fabrican las estructuras y entonces vienen estos y son enviados a otros países para que estos los utilicen y puedan ya armar un vehículo, por ejemplo. Entonces, este tratado contrato es en el que nos podemos hacer un intercambio y vamos a tener un beneficio. Tenemos los tratados leyes, los que adoptan reglas o normas de derecho en una materia común. Por ejemplo, puede ser en derecho laboral. En este caso, pues vamos a tratar asuntos sobre trabajo. Se me ocurre que se haga un tratado entre Estados Unidos y Guatemala, el cual permita que parte de nuestra población pueda viajar a los Estados Unidos y que tenga buenas condiciones de trabajo, ¿verdad? Que ellos reciban una buena atención, reciban un salario acorde a lo que están realizando. Entonces ellos están formando en parte una ley, algo que viene y le da beneficio a ambas partes y protege los derechos de ambas partes. Tenemos los decretos leyes de facto. Nosotros tenemos uno de nuestros principales decretos ley, es el Código Civil. Perdón, sí, el Código Civil. Este código fue establecido mediante un gobierno de facto.
¿Qué quiere decir esto? Durante ese tiempo no había un presidente que hubiese sido elegido por la elección popular, como se hace en la actualidad, que se hicieron las votaciones y salió electo Yamatei. No. Durante el tiempo en el que se creó, este decreto, solamente alguien vino y tomó el poder. Obviamente, acompañado y apoyado por otras personas, ¿verdad? No vino solamente él y dijo, yo voy a ser el presidente y punto. No, sino que apoyado por un movimiento, por otro grupo de personas, esta persona es propuesta para tomar el gobierno de un país y las leyes que se creen durante su gobierno los conocemos como decreto ley, porque han sido celebrados durante un gobierno de facto. Y por último, pues encontramos los reglamentos jurídicos y administrativos. Estos van a ser más internos de cada empresa, de cada institución. Y como hablamos de administración pública, pues en este caso serán de todas aquellas oficinas que formen parte de la administración pública del Estado. Por ejemplo, los distintos ministerios. Cada uno de ellos pues tendrá una división en distintas oficinas, distintas áreas que se dedican a contribuir al trabajo de este ministerio. Pero dentro de ellas, pues necesitamos regular su actividad. No es solamente de venir y que ellos hagan lo que quieran. No, es necesario proveerlos de un instructivo que les diga a ustedes se tiene que comportar de esta forma, sus actividades son tales, debe actuar así, así, así. Entonces ahí es donde surgen los reglamentos jurídicos y administrativos. Tenemos entonces la naturaleza jurídica del reglamento. ¿De dónde surge? ¿Por qué surge? ¿Qué es? Pues este constituye un acto administrativo del presidente y de los órganos descentralizados que le da la facultad de reglamentarse. Quiere decir que el presidente los autoriza para que ellos creen sus propios reglamentos, los cuales les permitan actuar y realizar sus funciones de la mejor manera. Nos menciona la diferencia entre una ley y un reglamento. La ley emana del organismo legislativo por medio del procedimiento que le hablé al inicio, ¿verdad? Tiene que plantearse una iniciativa de ley, tiene que discutirse, tiene que aprobarse, tiene que publicarse, tiene que entrar en vigencia. Mientras que un reglamento no. El reglamento sí es cierto, se estudia, se analiza, se revisa, pero solamente dentro del ente que lo esté formulando. La ley da competencia y el reglamento el procedimiento. Entonces la ley me dice en qué materia del derecho se va a realizar determinada actividad, mientras que el reglamento me va a decir cómo hacerlo. Son diferentes por los órganos que los emiten. La ley, pues el órgano legislativo, mientras que el reglamento será interno, será dentro de su propia institución que será creada. Su clasificación, tenemos los reglamentos jurídicos, los administrativos y también nos menciona las instrucciones o circulares de servicio. Los reglamentos jurídicos, aquellos que el presidente dicta, ¿verdad? Para que se dé cumplimiento a todas las disposiciones emanadas de la Constitución. Los administrativos, que ya son formulados dentro de cada órgano administrativo y que nos van a ayudar a organizar en sí la administración. Las instrucciones o circulares de servicio, pues estas no son un reglamento, sino que solamente vienen y nos dan indicaciones de cómo debemos realizar nuestra actividad.
nos menciona en la ficha que no constituyen fuente del derecho administrativo. ¿Qué quiere decir esto? Que no las puedo utilizar como base para poder resolver otro problema más adelante, sino que solamente en ese momento me sirvió para decidir cómo actuar en tal caso. Pero en otro caso similar no vamos a poder utilizar esa misma instrucción dada. Para completar, pues dice la ley les da la competencia a los órganos administrativos y los reglamentos les da el procedimiento. Ya lo habíamos comentado dentro de las diferencias entre la ley y el reglamento. ¿Tienen algún comentario hasta allí, señoritas? ¿Comentarios, dudas? ¿No? Bueno. Tenemos también dentro del contenido de nuestra ficha los principios generales del derecho administrativo. Y estos los podrá encontrar usted en el artículo 221 de su Constitución. Dentro de este artículo, pues la Constitución regula al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ¿Y qué es este tribunal? Es el contralor de la juridicidad de la administración pública. Quiere decir que es el ente que se encarga de vigilar que la administración pública se esté desarrollando correctamente, que no se estén desviando fondos, que no se estén autorizando situaciones indebidas o ilegales. Tenemos dentro de estos principios el precedente administrativo, que es, por ejemplo, cómo se resolvió una situación anterior y esa situación me va a ayudar a resolver una futura. Es un precedente, algo que pasó antes me va a ayudar a resolver algo en el futuro. Ya pasó, entonces, en este caso, el precedente administrativo, pues serán aquellos fallos, aquellas sentencias que se hayan resuelto antes, ahora me van a poder ser útiles. ¿Recuerdan ustedes que les había mencionado las circulares? Esas no van a aplicar como precedente administrativo. En cambio, estos otros fallos o sentencias sí aplican como un principio del derecho administrativo porque me sirven en el futuro. Encuentro la jurisprudencia administrativa. Nos indica que en Guatemala los conflictos que se derivan entre la administración pública y los particulares, quiero decir el Estado y nosotros, es sometida a un tribunal. ¿Cómo se llama este tribunal, señoritas? Ahí lo tienen en su ficha. Tribunal Supremo Electoral. No. Ahí lo tienen en su ficha. No sé si ya lograron leer su ficha o la tienen a la mano. La jurisprudencia administrativa. Incluso la tienen ahí en la pantalla. ¿Cuál es? Señor, ¿no sería la ley de lo contencioso administrativo? Así es. En este caso, pues, lo que usted me menciona es la ley. Es quien me dice cómo actuar. Pero ¿a quién le dice cómo actuar? Al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Quiere decir a las personas, ¿verdad? Que es un órgano que está distribuido, organizado para poder vigilar a todo el personal que compone el gobierno, que integra la administración pública y vigila que ellos estén realizando bien su trabajo. Entonces, por eso nos menciona dentro de la jurisprudencia administrativa que todos esos conflictos que surgen entre el Estado y los particulares se somete ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
¿Es posible? Si usted escucha noticias, es posible que lo haya escuchado quizá en alguna noticia. En base a la jurisprudencia administrativa, tenemos que definir qué es jurisprudencia. Y nos dice que es la interpretación de la ley para la aplicación a un caso concreto. Esto también es posible que lo hayan escuchado ustedes en el curso de Derecho del año pasado. Si fue así, pues esperaría que refrescaran un poquito ahí la memoria, ¿verdad? La jurisprudencia van a ser aquellos casos en los que se resuelve determinada situación de una forma. Tiempo después sucede otro acto igual al ya resuelto. Entonces ya no andamos buscando cómo resolverlo, sino que vamos a ese caso anterior y utilizamos la misma forma de resolverlo. Y luego otro igual y otro igual y otro igual. Dependiendo la materia en la que estemos trabajando, me refiero al área del derecho, así va a depender la forma en la que usted pueda utilizar la jurisprudencia. En algunos casos son 3 fallos consecutivos iguales, 3 veces que se haya resuelto de la misma forma, entonces usted ya la puede utilizar y ya la denominamos como jurisprudencia. En algunos casos tienen que ser 5 fallos iguales, quiere decir 5 casos iguales en los cuales se resolvió de la misma forma. Entonces a eso ya le podemos llamar jurisprudencia. ¿Qué es la la jurisdicción y la competencia? La jurisdicción es el ámbito de aplicación de la ley. Quiere decir el área, la materia, es derecho laboral, es derecho civil, es derecho mercantil, es derecho administrativo. Tenemos esas áreas del derecho. Entonces, dependiendo en dónde usted se desenvuelva, pues esa va a ser su jurisdicción. No puede venir un juez de derecho laboral a querer resolver un caso de derecho civil. Que vino Celeste y se empezó a pelear en la calle con Claritza porque no le dio copia del trabajo. Y se empezaron a pelear ahí y va a venir un juez de lo laboral a resolver ese asunto. No, ¿verdad? Porque no tiene nada que ver. En tal caso, pues vendrá un juez civil del área, podría ser incluso del área penal, está el juzgado de faltas que viene y él pues va a ver que ustedes estaban haciendo escándalo en la vía pública, que incluso dañaron un vehículo porque hasta de un taconazo le quebraron un windshield a un carro que estaba parqueado porque estaban muy molestas ustedes. Entonces, no va a venir la misma persona a resolver un tema laboral que un tema civil o un tema penal. Entonces, eso es la jurisdicción. ¿Qué tema es el que se va a tratar? Entonces, así va a ser la persona que va a ir a resolver ese asunto. La competencia. Celeste y Claritza se pelearon acá en Cobán. Pero vino Jessica y llamó a la policía de Santa Cruz para que vinieran aquí hasta Cobán a separar a Celeste y a Claritza. No es posible, ¿verdad? Porque ¿qué van a venir a hacer los policías de allá para acá? ¿O cómo voy a llevar el caso de Celeste y Claritza hasta Santa Cruz? No, no les compete, no es su área, no es su territorio, digámoslo de esa forma. Entonces, la competencia será el espacio, el territorio donde se debe resolver esa situación, de acuerdo también al lugar donde sucedió. No me puedo ir a otro lado si sucedió acá en Cobán. Bueno, hasta ahí el tema de nuestra ficha. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? ¿Lo podemos resolver en este momento?
mientras piensan, si hay alguna duda o comentario, le comparto su actividad. Inicialmente, debe leer toda su ficha, buscar como mínimo 20 términos que no conozca. No me coloque palabras que sí conocemos, ¿verdad? Solo por llenar el glosario, no. Realmente hay varias palabras dentro de esta ficha que usted desconoce o quizá ha escuchado, pero no ha identificado completamente cuál es su significado o en qué caso se utiliza. Entonces elabora su glosario. Luego debe investigar de forma breve la ley de lo contencioso administrativo, mencionando en específico el número de decreto, la cantidad de artículos que posee, su fecha de publicación y cuál es su objetivo principal. Entonces usted investiga ley de lo contencioso administrativo, se la va a generar en PDF, la puede encontrar en PDF en el internet, puede descargar esa ley y dentro de la misma ley puede encontrar esto que yo le estoy pidiendo. Ahora bien, si solo quiere venir y poner cuál es el número de decreto de la ley de lo contencioso administrativo, pues también lo puede hacer, ¿verdad? ¿Cuántos artículos tiene la ley de lo contencioso administrativo? Pues también lo puede hacer. Siempre recuerde de buscar o de verificar que le diga ley de lo contencioso administrativo de Guatemala, porque puede que este mismo nombre le aparezca, no específicamente como una ley, pero sí como temas de otro país. Entonces, siempre hay que buscar y verificar que sea de nuestro país, por favor. Esta investigación es breve, sencilla, no quiero que amplíe mucho, no es necesario que compre la ley, tampoco que la imprima, la puede tener ahí en digital, que es posible no sea útil más adelante. Ahora sí. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Señor, disculpe, yo tengo una duda. Lo que hay que hacer en la segunda actividad es buscar el número de decreto de la ley de lo contencioso administrativo, buscar la cantidad de artículos, la fecha de publicación y su objetivo principal, no más eso, lo que usted puso en los aspectos a calificar. Así es. Ah, vaya. Solamente esos datos. El objetivo Vaya, principal, gracias. bueno, por ejemplo, si usted lee desde el inicio la ley hasta antes del primer artículo o incluso los primeros artículos, usted ahí va a poder encontrar cuál es el objetivo principal de esta ley. Pero sí necesita leer un poquito, ¿verdad? No es solamente de que le vaya a aparecer así de la nada. Entonces, hay que leer un poco sobre esta ley y solamente estos 4 aspectos. Si usted quiere profundizar más, está bien, pero yo lo que le pido es esto: número de decreto, cantidad de artículos, fecha de publicación y su objetivo principal. Luego, hacer su glosario y recuerde su creatividad en ambas actividades. Por favor, que sea un trabajo presentable, que se vea su esmero, ¿verdad? Por realizarla. Si no tienen alguna duda o comentario, considero que podríamos finalizar nuestra sesión. Les quiero recordar que mantengan activa su cámara. Por favor, solamente una de ustedes me habló antes de la sesión. Ahora las demás, no sé qué pudo haber pasado con ustedes. Es importante, señorita. Diga. Señor, Disculpe, yo respecto a mi cámara, no la encendí, ya que no tengo puesta la polo. Y no estoy en mi casa, por esa razón no encendí la cámara. Lisbeth, ¿me iba a decir algo? Señor, yo la saludé, pero no me contestó. Discúlpeme, Lisbeth, no la escuché. Lo lamento.
No en tenga el, pena, señor. en el caso de Jessica, que no tengan la polo no es inconveniente. Me interesa mucho ver su asistencia, ¿verdad? Que ustedes realmente pues estén colocando la atención debida a la explicación que se les está brindando. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Por favor. Entonces, que tengan... Tenía una pregunta. Diga. La otra semana vamos a tener clases. Fíjese que a nosotros no nos han dado ninguna indicación. Me imagino que preguntan por la semana de medio año. Sí, señor. Fíjense que a nosotros de parte del liceo no nos han dado indicaciones al respecto. Entonces, mañana voy a ir al liceo, tengo mi turno por allá. Voy a tratar de consultar, a ver si me dicen algo nuevo, ¿verdad? Pero hasta el momento no nos han indicado nada. Solo el día viernes, que es la situación del Día del Maestro, ¿verdad? Por eso, por favor, recuerden que sus fichas las van a entregar el jueves, no el viernes. No se vayan a confundir. Se entregan el día jueves. Ahí en la apertura del día de hoy yo les hice el recordatorio, espero lo hayan visto. Entonces, Señor, pero entonces el viernes nos van a mandar pastel. no, el viernes ustedes nos mandan pastel a nosotros. No nos enojamos. Bueno, me dio mucho gusto. Puntos extra para quienes les den pastel, dice. Imagínense. Pero solo si es mi pastel favorito. Señor, ¿yo cómo voy a ver cuál es? Van a tener que adivinar. Chocolate. Vainilla. No sé. Chocolate. No sé. Fresa. Hay que ir a decirle a la secretaria del colegio que nos diga. Imagínense. Bueno, señoritas, tengan muy bonita tarde. Las veo el día miércoles que tenemos práctica. Adiós, señito. Gracias, señor. Feliz tarde. Adiós, feliz tarde.